En el anterior video lo que estuvimos revisando fue cómo utilizar, o bueno, lo que viene por defecto en el admin de Django o el sitio de administración de Django. Le dimos un vistazo a lo que nos permite, para qué se suele utilizar, etcétera. Igual más adelante vamos a ver un poco más sobre él. De momento estamos como en los vistazos iniciales. Ahora, cuando estuvimos viendo el sitio de administración de Django, hablamos y mencionamos algo importante. Dijimos que aquí Django nos permitía crear CRUDs de forma automática. Que es un CRUD o recordatorios? Es la opción de crear, registrar, listar, actualizar, eliminar, etcétera, registros de una tabla básicamente dentro de la base de datos. Las tablas dentro de Django se van a llamar modelos, porque van a ser simbolizados o representados mediante clases que dentro del mundo de Django se va a llamar, o lo vamos a llamar un modelo. Entonces tenemos que un modelo es igual a una tabla dentro de la base de datos, para entenderlo mejor. Y dijimos que el sitio de administración de Django nos va a permitir, en este caso, de forma automática, agregar información, modificarla, eliminarla y ver toda la información que tengamos de estos modelos. Entonces, para ello primero tenemos que saber cómo crear un modelo, cómo representarlo dentro de Django, y esto se va a ver en la base de datos como tal. Pero antes de ponernos a crear y escribir el código de ello, nosotros hicimos unas migraciones iniciales videos pasados. Básicamente, o exactamente en el video número 7, que son las migraciones iniciales que Django trae por defecto cuando creamos todo proyecto. Pues en ese momento las realizamos, y una migración no es básicamente aplicar o ejecutar un script, un archivo que dice qué tablas y qué cambios en las tablas deben hacerse en la base de datos. Pero nunca vimos cuáles son ni cómo está estructurado. Nosotros, ¿cómo reconocemos que hay una base de datos creada, etcétera, dentro de nuestro proyecto de Django? Automáticamente, como ya se había mencionado, Django trae configurado por defecto como base de datos o como gestor de base de datos SQLite, que viene directamente con Python. Y tenemos aquí la representación de db.sqlite3, que es la base de datos que se crea de forma automática, porque así viene seteado el nombre en la configuración inicial de todo proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí un programa que se llama DB Browser for SQLite. ¿Qué es lo que permite este programa? Abrir la base de datos de tipo SQLite. Entonces vamos a abrir esta base de datos, que básicamente la vamos a tener por aquí en proyectos. Vamos a irnos a My Project y aquí tenemos DB SQLite. Y como ven, tenemos toda esta información que no me deja hacerle un poco de zoom, porque esta es toda la estructura. Estas son todas las tablas. Aquí podemos ver la data por cada una de las tablas. Aquí podemos ver cada una de las tablas como tal. Tenemos tablas que están representadas con una sintaxis en particular. Tenemos que la primera parte del nombre de la tabla es el nombre de la aplicación. Recuerdan que habíamos mencionado que dentro de Django trabajamos con aplicaciones. ¿Qué es una aplicación? No es más que una abstracción de funcionalidades. La funcionalidad correspondiente a usuarios dentro de Django de forma automática, que ya lo trae por defecto, se llama out. Y por eso es que aquí todas estas tablas de aquí dice out, y que pertenecen a la aplicación out de nuestro proyecto. Si la quieren ver, lo vimos cuando vimos el archivo de settings. Si subimos aquí, tenemos aplicaciones instaladas, y aquí tenemos django.country.out. Esto básicamente es este out que estamos viendo aquí. Entonces, estas son todas las tablas que ha creado. La tabla grupo, la tabla grupo de permisos, la tabla permisos, la tabla usuarios y la tabla grupos de usuarios, y también la tabla, esta tabla que se está creando por una relación de permisos de usuario básicamente. Luego tenemos la otra aplicación llamada Django, que dentro de él tiene el admin, tiene el log, tiene el content type, tiene migration, sessions, y esta es la secuencia de SQLite que viene por defecto para poder manejar ¿qué cosa? Las relaciones y las secuencias de las internas que tiene SQLite como tal. Esto no nos interesa. Pero si nos interesa esto de sesiones, content type, log, etcétera,
Que básicamente aquí tenemos sesiones, aquí tenemos mesas, tenemos content type, aquí tenemos admin, etc. Es la representación de lo que básicamente se aplicó y viene configurado dentro de Django. Si vamos a Our User, vamos a ver que aquí tenemos información que, como ven, aquí tenemos cada una de las columnas. Vamos a hacer esto un poco más acá. Vamos a cerrar esta ventanita de aquí. Ahí estamos. Y lo tenemos aquí, ¿ven? Tenemos cada uno de los campos de la tabla, ID, password, login, super user, que ya viene por defecto, y tenemos los registros. Luego tenemos, por ejemplo, en permisos, que ya vienen algunos permisos creados de forma automática. Más adelante vamos a hablar sobre permisos, pero de momento sabemos que vienen algunos seteados de forma automática. Aquí podemos ver la información que ya viene registrados y cómo se va guardando. Lo mismo para los grupos de usuario, que no hay ninguno, por ejemplo, los grupos de permisos, que tampoco hay, los grupos, que tampoco hay ninguno. En esta tabla tampoco hay nada. Este es el log. Este log es un histórico que viene dentro del admin de Django, tampoco hay nada. Tenemos el tipo de contenido, que tenemos información registrada. Tenemos la secuencia de migraciones. Cuando nosotros creamos una migración, y lo vamos a ver más adelante, cuando empezamos a ver los modelos, la secuencia de archivos de migración, es decir, de archivos que contienen cambios, modificaciones, etcétera, de la base de datos, tienen una secuencia y una codificación. Esa codificación se va guardando en la base de datos para que Django sepa cuál archivo va primero y cuál va segundo, etcétera, y las dependencias entre ellos. Luego tenemos también el manejo de sesiones, que aquí tenemos la session key, session data, cuando expire, etcétera, que lo maneja automáticamente. Y la secuencia de SQLite, que ya les venía mencionando, que lo maneja de forma interna, como tal es SQLite. Esta es la estructura que, como ven aquí, es un poco larguita, por así decirlo. Son varias tablitas, pero aquí tenemos cada una de la información. Aquí tenemos también cada una de las tablas. Aquí tenemos el esquema o la secuencia de SQL, etc. Y básicamente esto es lo que por defecto nos está trayendo en las migraciones iniciales que vimos hace videos pasados con Django como tal. Quería mostrarlos antes de que entremos a los modelos para que vayamos familiarizándonos con la información de que Django está colocando en la base de datos y cómo la está estructurando, para tener un mayor conocimiento de cómo es que está funcionando todo y que no simplemente funciona porque debe de funcionar. Ya saben que no es mi estilo decir que funciona porque funciona, sino mostrar qué es lo que está haciendo de verdad. Así que esto es lo que les quería mostrar en este video, y ahora sí, en la siguiente ya vamos a ver cómo crear un modelo, etcétera. Y para ello vamos a tener que crear aplicaciones y ya vamos a ir viendo todo y adentrándonos más en este mundito de Django.